Bueno, ahora sí entonces arrancamos. Estamos con los satélites artificiales, ¿no? Así. Bien, hay distintos tipos de satélites. Ya ustedes lo habrán advertido por la propia experiencia de la vida, ¿no es cierto? Satélites de comunicaciones, como dice ahí la presentación, que es de lo que vamos a hablar ahora, limitándonos a los satélites exclusivos para uso de radioaficionados. De hecho, también hay de radio, televisión, telefonía y datos. Hay otros satélites que son meteorológicos y de aplicaciones científicas para observar el medio ambiente, la meteorología, cartografía. Gracias a ellos tenemos los pronósticos del tiempo que permanentemente son actualizados. Un paréntesis, Argentina lanzó 2 satélites de aplicaciones científicas, en realidad 3, uno falló el vector que lo puso en órbita, pero con uno de ellos se siguió el derrotero de la ballena franca austral y de los elefantes marinos también. El centro de control estaba en Puerto Madryn. Yo tuve la posibilidad de ir a la conferencia que se dio sobre la preparación del satélite y luego el seguimiento de la carga de las baterías del satélite SAC-A y del C, porque el B fue el que falló. Hay satélites de navegación, el que uno usa habitualmente con el GPS para encontrar dónde se encuentra situado en el globo terráqueo. Satélites astronómicos para observar el espacio exterior, planetas, galaxias y todo objeto astronómico de interés para el hombre. Y también ponemos dentro de la tipología de satélite las estaciones espaciales, que son estructuras para que el hombre pueda vivir allí, en el espacio exterior, haciendo diversos tipos de experiencias, fabricar medicamentos y probar nuevas tecnologías también. Estaciones espaciales, hubo una lanzada por Rusia, la estación espacial Mir, Mir significa paz. Estuvo el laboratorio espacial norteamericano, LabSat. Actualmente está la Estación Espacial Internacional y también hay una estación espacial china, de la cual se tiene poca información y por lo que me han comentado algunos colegas de China, no tiene posibilidad de ser utilizada por aficionados. Bueno, el primer satélite artificial fue el Sputnik 1. Sputnik justamente significa satélite en ruso. Y fue puesto en órbita en el siglo pasado, en 1957, el 4 de octubre. Ahí hay una imagen y está la dirección web como para entrar al ver el diseño del satélite, el tiempo que estuvo en órbita. De ese primer satélite que se lanzó, emitía un bip bip cuyo tono variaba con la temperatura interna del satélite. Estaba refrigerado con nitrógeno líquido que se vaporizaba en el espacio exterior y estuvo poquito tiempo en órbita, pero fue un inicio de las actividades del hombre en el espacio exterior. Y en enero del 58 Estados Unidos lanza el Explorer 1, un satélite también experimental. Con ello ellos dos comienzan las actividades espaciales. Junto con el lanzamiento del satélite norteamericano, se forma una organización de radioaficionados en Estados Unidos con el propósito de poner un satélite en órbita. Ese grupo de hombres denominó al proyecto de puesta en órbita del satélite el proyecto Oscar. Allí está la traducción, sería satélite orbitante portando un radio amateur. El grupo de aficionados puso en órbita el satélite Oscar 1 el 12 de diciembre de 1961
Era un satélite que uno lo podía llevar en la mano, muy chiquito. Solamente emitía las letras en telegrafía HI, que significa amistad, amigo, en el lenguaje de los radioaficionados. Tenía dos baterías en serie que entregaban unos 18 bolas aproximadamente. Se armó ese satélite en la estación de un radioaficionado, en el garaje de la casa. Estuvo 22 días en órbita. Y lo característico de este satélite, que fue una constante luego, se ubicó como carga en el lanzamiento de un satélite de comunicaciones comercial. En realidad era gubernamental. Fue como lastre prácticamente, porque debían agregar peso en la ojiva del cohete donde iba el satélite y se aprovechó para poner como parte del lastre este satélite. A partir de allí, la mayor parte de los satélites de aficionados son lanzados como carga secundaria de otra nave espacial, o directamente son puestos en órbita, lanzados con la mano de la Estación Espacial Internacional. Muchos satélites se han lanzado así. De la estación Mir se pretendió lanzar un satélite argentino, pero al final se desactivó esa estación y el satélite quedó en una estantería en Rusia. Ese grupo original AMSAT dio origen también, analógicamente, a un grupo AMSAT en Argentina. En el año 1987 se funda AMSAT LU. Y este grupo, algunos de los que lanzaron este satélite todavía están activos como radioaficionados, ¿no? Fue el LO-19, ese fue el nombre que se le puso en el catálogo internacional, y se lo llamó LU-SAT-1. El satélite fue construido con aluminio de la planta Luar de Puerto Madryn. Fue ensamblada la mayor parte del satélite aquí en Argentina, en el laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata. Hubo un argentino que viajó a Estados Unidos para el lanzamiento, nativo aquí de Gualeguaychú, José Machado. Actualmente él tiene la señal distintiva Lima Uniform 4 Eco Mike Eco. El sufijo Eco Mike Eco nombra también la Luna como reflector pasivo y satélite que están usando los radioaficionados para sus comunicaciones. Bueno, hay muchos datos de este satélite que uno podría mencionar, pero se va a extender demasiado la exposición. Yo estuve en el laboratorio cuando se estaban preparando las baterías que lo iban a alimentar. Les digo la marca, eran pilas de Everready recargables, las AAA. Se habían comprado más de 20 pilas y bueno, y se colocaron las necesarias, las que más aguantaban la carga de las baterías. Estuvo mucho tiempo activo este satélite, se lo pudo operar desde aquí de Gualeguaychú. Funcionaba como BBS volante y se podían hacer comunicaciones bilaterales en el sistema de Packet Radio. Si no saben lo que es Packet Radio, están desaprobados. Pueden ver el manual, hay alguna referencia y bueno, también tienen en acceso mucha información por internet. En la reglamentación está especificado lo que es el Packet Radio. Bueno, ¿cómo funcionan los satélites radioaficionados? Como un repetidor, o repetidora como le decimos en Argentina. Ya conocen lo que son las repetidoras, habrán operado alguna o por lo menos escuchado. Hay dos estaciones, una estación A, una estación B, y el satélite sirve como repetidor de las señales de la estación A, que sube la señal, para la estación B que la recibe. Para todas las que puedan escuchar esa bajada del satélite. Y acá hay dos tipos de satélites, podríamos decir, o de ingenios dentro del satélite. Los satélites que transmiten en FM reciben una frecuencia de subida
y funcionan como una repetidora tradicional, pero en diferente banda. Originalmente se usaban transponder, pero actualmente ya son más bien repetidores directamente. Donde sí se usan transponder es para las señales de banda lateral única, telegrafía, televisión barrido lento y otros modos de emisión. En este sistema, una porción del espectro de radio es trasladado a otro espectro del mismo modo como funciona un receptor superheterodino. Es decir, se recibe una frecuencia, hay un mezclador interno, se amplifica la señal y se emite en otra frecuencia. Si hay una banda pasante del satélite y se puede usar por varias estaciones simultáneamente. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Por audio? Bueno, o se entendió todo o no se ¿Podrían entendió nada. pasar la imagen anterior que no alcancé a verla? Sí, cómo no. Esta de transpondent, del Esa. transponder, perdón. Sí, sí, esa. Bueno, ¿se alcanza a visualizar? Si no se viera bien, después de todas formas va a estar cargado el archivo. Sí, sí, ahí la vi. Subido. Nomás quería sacarle una foto para sacarme una duda. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, no, es para después hacer apuntes. Yo Bien, le saco fotos para después los apuntes tener todo más claro. bien, perfecto. Bueno, paso a la página siguiente. Los satélites en general describen una órbita elíptica, no describen un círculo perfecto, pero aún así podemos clasificar las órbitas en elíptica y circular. Los satélites que presentan una órbita elíptica se acercan en una parte de la órbita bastante a la Tierra y en la otra se alejan a considerable distancia. Desde ya que la comunicación es muy sencilla, es decir, es sencilla. Se emplea poca potencia cuando está cerca y mucha potencia cuando está lejos, ¿no? La dificultad del paso cercano es que dura muy poquito tiempo y cuando está alejado tiene una cobertura mayor, mucho mayor. Y los otros satélites de órbita circular, hay unos con órbita polar, es decir, atraviesan los polos, circulan norte a sur y van barriendo todos los meridianos, ¿no? De tal modo que se puedan usar en prácticamente todo el mundo. Según la altura, hay distintas órbitas, una órbita baja, una órbita media y una órbita muy alta o geoestacionaria. Los de órbita baja se los denomina LEO. El periodo de ese satélite, es decir, el tiempo que tardan en volver a pasar por el mismo paralelo, son de 80 a 150 minutos, más o menos. Los de órbita media tienen un periodo de 10 a 14 horas aproximadamente. Y los geoestacionarios están a una altura de 35.786 kilómetros. Para mantenerse a esa altura tienen motores auxiliares que van corrigiendo la órbita. Y el periodo orbital es de 24 horas y gira a tal velocidad que se lo ve siempre en el mismo punto si uno mira desde la Tierra hacia el espacio. Digamos al pasar que geoestacionarios actualmente hay un solo satélite, pero no cubre nuestro territorio, se puede comunicar en Europa, en África. Hay una página del satélite, bueno, por ahí tengo el nombre anotado, pero no estoy en casa. Y ese Perdón, ¿es satélite, el GOES? ¿cómo? ¿El GOES? No, 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 es un satélite para radioaficionados. Ah, Es el perdón. número 100, Oscar 100, el Oscar 100.
El número Oscar 100 es simbólico. Ese satélite puede ser escuchado con un SDR que está ubicado en Europa. Es geoestacionario, así que uno encuentra estaciones prácticamente durante todo el día, ¿no? Pero funciona en 10 GHz y 2,4 GHz, así que los equipos no están al alcance de cualquiera. Aunque actualmente se están fabricando algunos transpondedores para conectárselos a cualquier equipito barato de VHF para dar posibilidad de comunicar con ese satélite. Bueno, una cuestión importante es cuánto tiempo nosotros podemos ver el satélite por sobre nuestras cabezas, es decir, cuánto tiempo podemos comunicar con ellos, ¿no? Al tiempo que está sobre nosotros se lo llama pasada del satélite. Hay un punto de adquisición de señal cuando empieza a aparecer para nosotros en el horizonte y un punto de pérdida de señal. Nombra esos dos puntos como AOS y LOS. A eso lo vamos a ver en los programas de seguimiento de satélites, de los que ya vamos a hablar luego. Bueno, a ese tiempo que lo tenemos visible y por lo tanto es posible comunicar a través de ese satélite en VHF y UHF, se lo llama pasada del satélite. Ese nombre es argentino, ¿no? Y el punto donde uno se encuentra de cobertura del satélite se lo llama pisada o huella. Según a la altura que esté el satélite sobre la Tierra, es el tiempo que lo tenemos visible o la cobertura del satélite, ¿no? Lo que sería el lóbulo de radiación de las antenas en un satélite geoestacionario, pero aquí es un satélite que va pasando. Y el otro tema a considerar es el rango, pisada o huella del satélite. Esa imagen que está viendo es del programita Ham Radio Deluxe, que tiene como accesorio la posibilidad de seguimiento de satélites. Ahí está en pantalla el satélite AO92, que es muy usado actualmente. La mayor parte de las comunicaciones con equipos sencillos se da en ese tipo de satélites. Y ven ustedes allí que está ubicada la casita en mi QTH, la ciudad de Gualeguaychú, y uno podría comunicar con estaciones de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, dada la cobertura. Ese círculo deformado por la extensión de la imagen es la cobertura del satélite. En realidad es un círculo casi perfecto de la cobertura. Mientras yo me encuentre dentro de ese circulito, puedo comunicar con todas las estaciones que estén allí, ¿no? En ese rango pisada del satélite. Esta otra imagen nos muestra el satélite IO-86, que si ustedes miran la línea de puntos, nos muestra dos órbitas del satélite, casi dos órbitas. Como ven, ese satélite no puede ser usado desde aquí, desde esta altura. Uno que estuviera en misiones podría usarlo para comunicar con Centroamérica. No cubre todo el territorio argentino. La órbita es ecuatorial, de tal modo que siempre hace ese mismo recorrido. De todas formas, es muy amplio el alcance del satélite, ¿no? Abarca todo el continente. Sí, todo el continente, bueno, podría abarcarlo. Todo Brasil, de hecho. Bueno, aquí he puesto frecuencias y modos. Los satélites funcionan normalmente como un repetidor de banda cruzada. Y como ya había mencionado antes, los más usuales, de más fácil acceso, reciben en 144 MHz y retransmiten en 435 MHz. Estos satélites, los primeros satélites que emitían así,
si uno los escuchaba antes, podría ver también que, además de los radioaficionados que estaban comunicando, encontraba muchas estaciones piratas, podemos decir. Acá en Gualeguaychú se escuchaba frecuentemente gente en la época de la cosecha fina o cosecha gruesa, que eh, comunicaban sin saber que estaban entrando al satélite. Incluso más de una vez hemos escuchado a algunos enamorados que se comunicaban por radio y no sabían que los escuchaban. ¿Mm? Donde dice, en la columna donde dice frecuencias, en realidad debe decir modo, pero es una terminología que está prácticamente en desuso. Dice modo A, modo B, J, K, L, S y T. Eso se refiere a las frecuencias de subida y a las frecuencias de bajada. Un caso curioso es que hay satélites que pueden cambiar de modo, como el Alfa Oscar 7, que cambia de modo a modo J. Actualmente está en modo J. Se entra en 145 y se sale por 435. A ese satélite Alfa Oscar 7 en modo A lo hemos usado bastante en una expedición que se hizo a una isla. Llevamos de antemano anotadas en una hoja cuándo iba a ser la pasada del satélite, porque no teníamos acceso a internet ni ningún programita como para seguirlo, y se lograron muy lindos comunicados porque en 29 MHz uno a veces escuchaba estaciones que estaban más allá del horizonte. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Bueno, ¿se entiende todo o no se entiende nada? Bien. Acá hay frecuencias de algunos satélites activos y ustedes ven a la izquierda la denominación del satélite, según el catálogo internacional, la frecuencia en que uno accede al satélite y la frecuencia de bajada. Ven que la mayoría tienen acceso, es decir, la frecuencia de subida es UHF, en cierta medida para evitar que haya estaciones piratas, ¿no? Porque la mayor parte de las estaciones piratas están en VHF. Y como agregado, pueden ver en la última columna un tono de acceso, también para evitar que sean activados por cualquier tipo de estación. Ven que los tonos más usuales son 67 Hz. Yo pongo acá los satélites activos. De todas formas, hay que mirar permanentemente en las páginas de AMSAT si el satélite está realmente activo, porque puede suceder que las baterías del satélite hayan quedado en cortocircuito, se hayan abierto y solamente funciona el satélite cuando recibe luz solar y es alimentado por los paneles solares. Bueno, ahora algunos aspectos para tener en cuenta para comunicar por satélites. Después, si hay alguna otra pregunta que se les ocurra Hay una de... pregunta de Mariano, Alberto. Bueno, sí, aunque sea de cuestiones anteriores, adelante. Mi pregunta es cómo sería, que no lo comprendo, el tema de las estaciones piratas. O sea, cómo se crearían o cómo funcionarían. Sucede que los HT, los handys de mano, como usa un vecino mío, son muy accesibles ahora al público y se venden sin ninguna restricción. Es muy frecuente que una familia compre 2 o 3 handys para cuando se va de vacaciones y comunicar entre ellos mientras andan paseando, y lo encienden y empiezan a transmitir en cualquier frecuencia. Y no saben a veces que están en frecuencias de radioaficionados, menos aún que están dentro de la frecuencia de satélite. Ustedes tienen en el reglamento, o tienen al final del manual, el plan de bandas. Fíjense ustedes allí que hay frecuencias de acceso al satélite y de bajada del satélite. Es necesario tener eso en claro para no comunicar en esas frecuencias, ¿no es cierto? Si no es por el satélite. Si ustedes están comunicando localmente, entonces hay que fijarse en una frecuencia que sea para comunicados bilaterales
que no tenga uso para otro sistema de comunicación. ¿Se entendió eso o no se entendió? Sí, 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 ya lo entendí. Yo pensaba, me imaginaba cualquier otra cosa. Por eso preguntaba para sacarme la duda. Claro. Es conveniente cuando uno vende su equipo de comunicaciones borrarle todas las memorias, ¿eh? Porque ha pasado también, por lo menos aquí en Gualeguaychú, que algunos radioaficionados han dejado la actividad, venden sus equipos de VHF, lo compran las empresas de remis y después se ponen a comunicar en las frecuencias que están grabadas, ¿no? Más de uno sale por repetidoras, pasando datos que no es conveniente sean escuchados por cualquiera. Estaciones piratas hay siempre. Incluso hay actualmente un satélite norteamericano que funciona por arriba de 220 MHz. Se ha dejado de utilizar con fines militares, pero hay muchos, eh, sobre todo piratas de Brasil, que lo están usando para sus comunicaciones. En 255-550 se puede escuchar la mayor actividad de ese satélite. La frecuencia de subida ni me la acuerdo, pero se puede acceder muy fácilmente a ese satélite con un vatio ya hacerlo activo. Y es geoestacionario. Bueno, si uno quiere empezar a comunicar con satélites, no es muy complicado y hay elementos al acceso. Si uno se quiere especializar en satélites, bueno, puede gastarse varios miles de dólares. Un equipo especial para satélites, rotores adecuados, antenas enfasadas por polarización circular y demás. Hay estaciones que están equipadas así. Las estaciones más, diríamos, más perfeccionadas tienen un juego de antenas adecuado, como he puesto allí, que son antenas enfasadas, dos direcciones. ¿Se me cortó el audio o no? No, ahí sigue. Direccionales enfasadas, un rotor con posibilidad de mover las antenas en azimut y elevación. Algunos conectan los rotores a la computadora para seguimiento automático con los programas que nos muestran la posición del satélite. Esos mismos programas tienen la opción de manejar el rotor. Y el transceptor full duplex. En general, las estaciones que están montadas con todas estas características tienen la posibilidad de emitir y escucharse en la bajada, ¿no? Escucharse con auriculares para que no haya realimentación. Pero se puede empezar con algo mucho más sencillo. En la imagen que está medio velada detrás del texto, se ve una antena direccional, son dos Yagis enfasadas para UHF, hay una antena para 10 GHz y después una antena con dos direccionales enfasadas para VHF. Y hay otra chiquita más allí para 2,4 por ahí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer cuando queremos empezar a comunicar por satélite es saber por dónde va a pasar el satélite. Cuándo va a pasar por mi casa y en qué dirección lo voy a ver aparecer por el horizonte, ver entre comillas, ¿no? Y va a desaparecer por el horizonte. Para eso hay muchos programas de seguimiento que son de acceso gratuito, son escritos por radioaficionados, ellos los entregan muchas veces gratuitamente y a veces piden una donación, porque de algo tienen que vivir también. Yo he pasado por muchos programas, desde programas que funcionaban bajo DOS hasta programas que funcionan con las últimas
sistemas operativos. Pero también hay programas online. Se puede, si uno tiene internet al acceso, directamente fijarse en las páginas de internet de AMSAT fundamentalmente, que tienen programas online para el seguimiento. Cuando se comenzó con la actividad de aficionados, uno tenía que hacer cálculos a mano, con las keplerianas, es decir, había que hacer cálculos bastante complicados para saber en qué momento, a qué horas iba a pasar el satélite, cuánto iba a durar el pase, y además esos datos había que actualizarlos permanentemente a mano también. Yo pongo al pie de la página esta que también se puede usar un programa en línea tal como el que nos ofrece AMSAT de Argentina. Y esa es la página de AMSAT Argentina. Si ustedes ingresan a AMSAT Argentina, se encuentran con esa presentación. Allí, ¿se ve la manito? Sí. Ahí se accede al programita que nos muestra en tiempo real donde se encuentran todos los satélites de radioaficionados, estén activos o no estén activos, y algunos satélites meteorológicos, de lo que vamos a hablar luego. Y tienen un menú bastante rico acá como para recorrer e interiorizarse de todo lo que son los satélites desde que se comenzó a trabajar en ellos. Van a ver varios globos también, Betty, Mafalda, hay un globo de Scout, un globo aerostático, mucho van a encontrar aquí. ¿Por qué razón se encuentra todo eso? Porque el radioaficionado que va a poner un satélite en órbita, primeramente experimenta. Y se experimenta con globos, con radiosondas, como hay una allí, una boya, ¿no? No radiosonda, sino una boya. Con repetidoras en la cima de un edificio muy alto. Bueno, ahí se experimentan primeramente todos los sistemas que se van a poner luego en un satélite en órbita. Y se adquiere mucha experiencia. Si ustedes entran a este menú, donde está el traqueo de satélites, el seguimiento de satélites, tienen la opción de ver también una imagen, la morfología, la figura del satélite, para ver cómo se ven exteriormente, ¿no? Son, la mayor parte son cubos cubiertos de células paneles solares. Hay algunos muy pequeñitos, los CubeSat de 10 por 10 centímetros, que esos se han lanzado con la mano desde la Estación Espacial Internacional. Antenas de todo tipo, algunas hechas con cintas métricas, otras antenas realmente bien elaboradas, ¿no? Como curiosidad, el LU-SAT, el primer satélite argentino, tenía arriba, podemos decir, porque después gira el la antenita de UHF y las antenitas, 4 antenas de VHF abajo, que eran cintas, como cintas métricas, pintadas en una cara de negro y de otra cara de color blanco. Entonces el sol, al iluminarlo, lo hacía girar como un molinete, para que no se calcinara en el espacio exterior. Bueno, esa es la página de AMSAT. Y ahora vemos, entrando allí al traqueo, al seguimiento de satélites, esta imagen. Esta está un poquito agrandada, porque hay, si alcanzan esos numeritos, dice 1, 2, 3, 4, 6, 8, es la ampliación de la imagen. Aquí está el COBE 66, CO66, no recuerdo esta imagen, dice, es del 13 de octubre, 21:38 horas. Y hace poquito es esa imagen. Bueno, ahí se ven otros satélites más, el COBE 55, el NIO 103 y varios más. Aquí muestra la rosa de los vientos, o lo que podría mostrar una brújula, para dónde hay que apuntar la antena, esa línea amarilla. Pone la altura sobre el horizonte, uno desde el horizonte lo vería a 15 grados
en dirección sur prácticamente. Ahí aparecería el satélite y después se oculta al noreste. Aquí está apareciendo y allí está desapareciendo el satélite. Esta es toda la cobertura. Uno, si estuviera acá, puede comunicar con todo el sur argentino, con Chile, y cuando suba, mucho más todavía. Si uno siguiera bajando aquí, aparecerían todos los satélites que están activos, con los que uno podría llegar a comunicar. Pero mi gusto no es guiarse demasiado por eso, sino que aparezca un satélite en la lista, perdón, se me corre, y volvemos, ahí está. Cuando nos aparece un satélite en esta lista, yo lo que hago es escuchar en las frecuencias que me pone ahí. Porque puede ser que el satélite no funcionara por mucho tiempo y ahora está funcionando otra vez. Bueno, se me volvió loco el teclado. ¿Se cortó? No, el teclado está sucio. Me va. Ahí está. Bueno, entonces digo yo, a la izquierda, ahí hay uno en un cuadrito, recuadro verde, el que está activo, el COBE 66, me muestra la pisada, la huella del satélite. Yo les propongo este programa, pero hay muchos otros. Hay uno que se puede poner en el celular, bueno, ya les dijeron con anterioridad que tenían que descargar algunos programitas. Otra cuestión que hay que considerar es el efecto Doppler. El señor Doppler, un alemán, le puso nombre a ese efecto que se produce cuando se acerca un cuerpo en movimiento y se aleja desde nuestra posición relativa. Si uno está parado al borde de la ruta, oye que se acercan los vehículos con un sonido bastante agudo, cuando se alejan el sonido es bastante más grave. O si han escuchado esos aviones que pasaban antes haciendo anuncios, también cuando se alejaba una voz muy aguda y después una voz grave. No es que cambiaba el locutor, sino que se deformaba la voz, porque se suma a la velocidad del sonido la velocidad del vehículo. Bueno, lo mismo sucede con los satélites. Se suma a la frecuencia, a la longitud de ondas, mejor dicho, se acorta la longitud de onda del satélite cuando acerca y se alarga la longitud de onda de la emisión del satélite cuando se aleja. Porque se suma a la velocidad de propagación, la velocidad de acercamiento o se resta la de alejamiento. Si suponemos una frecuencia central de 435 megaciclos, al comienzo, en los satélites de órbita baja, lo escuchamos en 435,020 y cuando está terminando el paso de nosotros en 434,080. Es decir que para escuchar bien el satélite yo tengo que ir moviendo la frecuencia de mi handy o del equipo que esté usando, ¿no? Hay equipos que tienen saltos de 2,5, así que uno puede hacer un ajuste fino o dejar el paso de 10 en 10. Pero bueno, eso hay que tenerlo en consideración. En la página de AMSAT, volvemos un poquito, ahí aparece exactamente la frecuencia en la que se lo escucha. Ustedes, si entran a la página, van a ver que esta frecuencia se va moviendo a medida que se mueve el satélite, porque nos va indicando también el efecto Doppler. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos. Ahí tenés a Armando que te quiere preguntar. Bien, escucho. Gente, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, yo también entré tarde porque tampoco estaba con... de hecho estoy por 4G porque no me quedó otra. No, me llamaba la atención si qué tan significativo, más allá de que obviamente es real, más allá de la dice que está comprobadísimo, pero qué tan significativo es el efecto Doppler a la velocidad que se mueven estos bichitos respecto a la velocidad de la transmisión de la onda, que una buena parte es en el vacío incluso. O sea, ¿es realmente perceptible o es algo para aprender, para que sepamos que está, digamos? Sí, es muy perceptible. Más perceptible cuando uno transmite y recibe en banda lateral. Normalmente se sube en banda lateral inferior
y se escucha en banda lateral superior. Pero también es perceptible en B y en UHF en frecuencia modulada. En 144 megaciclos el corrimiento es de 6 kilociclos aproximadamente desde el inicio del paso del satélite hasta el final, pero en UHF es mucho más considerable. Y eso puede significar que uno no pueda acceder al satélite o que no escuche al corresponsal o a la propia estación. Tenemos que considerar que la mayor parte de las estaciones transmite con poca potencia, 5, 10 vatios, 20 como mucho. Es más, no se puede emitir con mucha potencia el satélite porque se lo puede dañar o se le hace consumir excesivamente las baterías, ¿no? Bueno, pero es una cuestión indispensable ponerse bien en frecuencia para que te escuchen y para escuchar. La norma en general es dejar la frecuencia fija en VHF e ir corriéndose en UHF. Si uno quiere ser muy exquisito, se corre tanto en VHF como en UHF. Hay equipos que ya están preparados para eso. Uno puede programarle 100 memorias para satélites, cada una con el efecto Doppler correspondiente. Pero estamos hablando de un equipo bastante costoso. Bueno, si hay algún experimentador de Arduino y demás, puede armar algo para que vaya cambiando la frecuencia automáticamente del chinito. Bueno, ¿está respondida la pregunta? Sí, estoy muy sorprendido, pero sí, perfectamente respondida. La velocidad del satélite son 27.000 kilómetros por hora, no es nada despreciable. Sí, es cierto, es cierto. Solo que tenía entendido que, sobre todo, por lo menos el tramo que se hace en el vacío, la propagación de la onda debería ser idéntica a la velocidad de la luz. Entonces yo pensaba, bueno, de un objeto nuestro que se está moviendo, ¿qué tanta competencia le puede hacer como para que se note ese pedacito que le resta teóricamente a la... Me llamó Sí, mucho la atención. sí, le llamó la atención a los primeros que experimentaron con la velocidad de la luz, Sí, ni porque hablar. Ahora querían está, ver si variaba la velocidad de la luz andando a caballo, andando en barco, y bueno, recién se pudo apreciar bien con los satélites, ¿no? pobre caballo, le habrán dicho. Dale, más rápido. Para aquellos que estudiaron algo de física, no sé si en el secundario les contaron algo de eso, pero hubo muchas experiencias para determinar la velocidad de la luz y para ver si variaba o no variaba, ¿no? Bueno, otra cuestión de peso fue los satélites geoestacionarios para el sistema de posicionamiento global. A los primeros que lanzaron tuvieron que corregirlo porque se habían olvidado del efecto Doppler. Bueno, pasamos ahora a algo mínimo del tema de antenas. Yo actualmente en mi casa tengo dos Yagis, una de B y una de U, apuntando a los satélites con un rotor de elevación y otro de azimut. Pero yo sé que esas antenas no son las mejores, ¿eh? Lo ideal es tener una antena de polarización circular. Ahí hay algunas imágenes, ¿eh? Ese molinete que se ve son dos dipolos enfasados. Luego hay dos Yagis a 90 grados, enfasadas también. Hay una antena cuadrifilar que se usa mucho para los satélites meteorológicos. Y la otra es una hélice o helix, una antena que se usó mucho cuando se comenzó con los Oscar, con los satélites americanos, ¿no? Después se extendió un poco su uso, aunque acá en Argentina se ven más bien Yagis cruzadas. Pero eso es medio sofisticada, diríamos, o de uno que se quiera dedicar a los satélites, ¿no? Está la posibilidad de experimentar con muchas antenas. Pero no hace falta tanta antena cuando uno se inicia. A ver qué imagen puse después. Bueno, ahí no puse otra imagen, pero en la presentación del PDF, en la primera página, voy a volver hacia ella, disculpen que retroceda, después vuelvo.
Bueno, ahí ven una antena típica como para empezar y seguir experimentando con satélites. No se alcanza a leer, pero dice crédito de la fotografía Lima Uniform 2 Juliet Eco. Ese es un radioaficionado de Concordia, está muy activo en satélites y ha logrado varios diplomas, fíjense con qué elementos más sencillos. Dos handies. ¿Qué antena es? Son dos, el direccional es dos Yagis, simplemente, una para B y otra para U. Una antena muy sencilla, tiene dos alimentaciones, ven no sé si alcanzan a ver los coaxiles, uno va a un FT411 y el otro a un Baofeng, no sé qué modelo es, pero es muy sencillito. Y lo que se ve debajo es la tapa del tanque de agua. Está arriba del techo el muchacho, haciendo satélite, cuando vuelve del trabajo. Sí o sí para esta antena necesita dos handy. No necesariamente dos handys, podría ser un solo handy con B y U. La única dificultad es que uno no se escucha y no sabe si está llegando bien al satélite. De todas formas, si tienen un solo handy, se juntan con otro alumno del curso y tratan de pescar algún satélite. Te preguntan si transmite con el chino y sirve con el Saeso. Sí, transmite con el chino y escucha con el yaesu. El problema es que si transmite con el yaesu y escucha con el chino, se satura el chinito y no recibe bien. Bueno, acá yo he puesto preparación para el primer contacto. ¿Qué es lo que necesitamos? Un transceptor bibanda, como decía recién ante la pregunta de Washington, o dos equipos monobanda. Uno podría comenzar con lo que tenga a mano. Una antena para recibir la bajada. Yo pongo nombres de diversas antenas, ¿sí? Yagi, Moxon, Yoyo, CJU, Arrow. Hay varias antenas, después ya algo más vamos a hablar de antenas. Y una antena para subir en 2 metros. Si vamos a subir en 2 metros, ya no. Y es el más sencillo de operar porque al subir en 2 metros no tenemos que andar cambiando la frecuencia de subida. La antena para subir en 2 metros puede ser la que tengamos en uso actualmente. Si ustedes tienen un equipito móvil puesto como base, bueno, y una antena Ringo Ranger o lo que fuere, se puede transmitir desde allí. Con no mucha potencia, con 20 vatios ya alcanza y sobra. Y lo más probable es que lo que tengan que hacerse es la antenita para UH, para recibir el UHF. Hacerla o comprar hecha, pero mejor es hacerla, ¿no es cierto? Da más satisfacción. De todos modos, con la misma antenita del handy, es muy probable, porque son muy sensibles los handy, que puedan escuchar un satélite. Si ustedes buscan en las páginas de ANSAT la frecuencia de los satélites y los que están activos, cuando están sobre sus cabezas, moviendo el handy de un lado para otro, seguro que van a escuchar más de una comunicación. Hay radioaficionados que han comunicado estando enfermos desde su cama con el handy. Hay reportes también en las páginas de AMSAT de gente que ha ido de pasajero en un tren comunicando desde un handy. No es cosa de todos los días, pero no es imposible de lograr. De hecho, con un colega local, un radioaficionado local, comunicamos la Estación Espacial Internacional desde un handy, desde la puerta de la casa de él. Bueno, entonces, pero es ideal, sí, hacerse una antenita de UHF, cosa de que uno la pueda orientar. A ver, ¿cuál es la pregunta? Esteban te pregunta, ¿la Moxon no se puede usar para transmitir? Sí, también se puede usar para transmitir. Sí, es mejor todavía usarla para transmitir. Sí. Bueno, yo decía que podíamos usar una antena de cuarto de onda siempre que tengamos algo de potencia. Se puede experimentar con el handy también con un cuarto de onda. No el cuarto de onda
de la llamada colita de chancho o la porra, como dicen los españoles, y no un cuarto de onda hecho con un alambre cualquiera. Y yo pongo ahí que quizá la antena más sencilla sea la CJU. Esa se diseñó para ponerla directamente al conector BNC del handy. Ahora los conectores no son BNC, pero también se podría poner con un conector de los handys actuales, o si no ponerle un pequeño chicote y de coaxil y un manguito a la antena para orientarla. Aquí hay una imagen de la CJU. Lo que quiso poner aquí el inventor de la antenita es que se puede hacer con materiales simples. Lo que hay allí es el palito de una jaula de canarios y unas varillas de paraguas. Se puede conseguir alambre de aluminio fino o un alambre de cobre medio gruesito de un bobinado de cualquier transformador viejo y hacer la antenita con cualquier elemento simple. O robarle la aguja de tejer a la abuela, no sé, y hacer la antenita. El alambre de soldar también, el de bronce. Sí, también se puede usar. Es decir, cualquier material conductor, hasta alambre galvanizado si quieres, ¿no? Ya que lo que más se usa es el aluminio porque es más livianito, o el cobre por la conductividad. Si tienen otro metal también se puede usar. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Es calcular los pasos del satélite. Mirarlo en un programita, mirarlo en la página de AMSAT. Y lo ideal es empezar con ángulos altos, entre 30 y 70 grados sobre el horizonte. Se pueden hacer contactos sobre línea de horizonte, pero ya hay que tener un poquito de experiencia en eso y tener bien abusado el oído para escuchar a los corresponsales. Buscar un lugar despejado. Sí, en el patio de la casa hay que ver en qué lugar no nos atajan los edificios que tengan estructura metálica, ni mucho árbol de por medio, porque en UHF se atenúan las señales de radio. De todas formas, lo podemos hacer en el lugar visible. Mi primer comunicado por satélite fue desde la ventana de un piso alto. Si tenía el paso yo para el oeste, prácticamente casi todo el paso en el oeste, con la antena apuntando para allí en recepción y una Slim Shin en transmisión. Bueno, uno también podría agenciarse de una brújula para orientarse si no tiene bien en claro dónde está ubicada su casa o el lugar donde está. Y si transmite desde un auto, lo ideal es alejarse un poquito del vehículo, porque la señal de radiofrecuencia puede atenuar la resolución. He sabido que los handys tienen la primera etapa de banda muy ancha y se saturan muy fácilmente. Entonces se pone un chicote de cable, alto el volumen del transmisor, del receptor, sacándole el squelch para poder escuchar bien. Bueno, disculpa que están acá moviendo el instrumental. Bueno, sigo nomás, salió tu voz también. Bien, entonces si uso dos equipos de radio, uno en recepción y otro en transmisión, los pongo en la frecuencia central primero de las dos frecuencias, ¿no? La de subida y la de bajada, y tengo en cuenta el efecto Doppler. Voy a tener que escucharlo un poquito más arriba al principio y ir corriéndome hacia abajo cuando se va alejando. Acá está el ejemplo del Doppler con el AO51. Al comienzo lo escuchamos en 435-320, después cuando se acerca a 435-310, cuando está sobre nuestras cabezas en 435-300, cuando se aleja en 435-290 y ya al final del pase en 435-280. Y yo he puesto ahí chiquitito que el Doppler en 2 metros para subida es despreciable prácticamente. En total son
6 kHz aproximadamente, que lo cubre fácilmente el equipo. Y este satélite tiene un tono de acceso de 67 ciclos. Si ustedes se fijan en el menú del Handy, todos los Handys modernos tienen la posibilidad del tono de acceso. Es subtono en realidad, pero esa frecuencia es audible para algunos. Bueno, si yo estuviera con un equipito solo, con un que no sea full duplex, entonces cuando yo transmita voy a dejar de escuchar, pero si me aseguro que he escuchado estaciones, entonces es muy probable que me escuchen a mí. Algunos operadores lo que hacen es memorizar las frecuencias de canales la frecuencia de subida y bajada en las memorias del handler. Un chinito este tiene 100 memorias, creo, así que a mano, ¿100 cuánto? ¿120? Ajá, bien. Lo mejor sería hacerlo con una computadora, pero si no tienen la interfaz, a mano se van grabando frecuencias con el nombre del satélite para identificarlo fácilmente en el momento en que uno está nervioso, allí apuntando las antenas y tratando de memorizar los indicativos de las estaciones que pasa. Yo he puesto más abajo que muchos lo que hacen es grabar el comunicado, de tal modo de que si perdieron una señal distintiva, no la pudieran anotar, la anotan después. De hecho, que hay que escuchar la señal distintiva del corresponsal y pasarle el reporte de señal. Sin señal distintiva y sin reporte válido el comunicado. Si uno está con el vehículo, lo más común es que uno haga la transmisión con el vehículo en marcha, porque no hay 12 volts, sino bastante más y hay más potencia en la transmisión. Pero bueno, uno tiene que ver aquí, no hace falta mucha potencia, lo ideal es apagar el motor para escuchar bien y para que no interfiera también en la recepción. Y es indispensable abrir el squelch, ¿no es cierto? Porque puede haber señales muy bajas. Cuando comienza el pase, lo que hay que hacer es apuntar la antena receptora del satélite y casi siempre se escucha una pequeña portadora continua que trae el satélite. O si no, algún corresponsal que ya tenga visto el satélite, que esté sobre sus cabezas y que llegue con muy buena señal. Ahí yo veo entonces si estoy exactamente de frecuencia o tengo que corregir la frecuencia por el efecto Doppler. ¿Cómo? Bueno, acá me acotan balizas. Sí, también hay balizas en los satélites. En la página de AMSAT o en cualquier página en que ustedes miren los datos del satélite, todos tienen una baliza en una frecuencia cercana a la de emisión y también tienen una frecuencia donde emiten la telemetría, que son los datos que censa el mismo satélite y los transmite para que los escuchen los que están controlando el satélite, las estaciones de control, los responsables del funcionamiento del satélite. Gracias. Bueno, si uno ya lo escuchó, entonces empieza a emitir su indicativo. En mi caso se diga Lima Uniform 5 Juliet Bravo satélite. Y alguno me va a escuchar y me va a contestar. Si uno escucha al corresponsal, simplemente se intercambia RST, o RS en este caso, y el Grid Locator. Eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cuál es la grilla en la que uno está ubicado? Antiguamente, te puedo decir antiguamente, se necesitaba también precisar la órbita del satélite. Eso está en cualquier programita, te indica la órbita del satélite. Si el satélite empieza a girar alrededor de la Tierra y va describiendo diversas órbitas. Uno cuenta la órbita en la que pasa, el horario de la órbita también, ¿no es cierto? De que comenzó y finalizó el comunicado.
Desde ya que a medida que va pasando el satélite, uno tiene que ir moviendo el brazo, la antenita de recepción para ver dónde lo escucha mejor. Moviendo significa moviéndola en dirección al pase del satélite y también rotándola, porque el satélite a medida que va pasando se va moviendo y la polarización de las antenas va cambiando. Entonces, por ahí hay un momento que baja la señal, no es que hay algo entre medio, sino que ha cambiado la polarización. Entonces uno tiene que mover la mano para ubicarlo exactamente donde está. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas todavía? ¿No levanta la mano nadie por ahí? Nadie dice nada. Bien. Acá hay un ejemplo de memorización de frecuencias. Estas frecuencias indicadas son de una tabla que hizo Papa Sierra 8 Eco Tango. Ahí hay un satélite que no está visible para nosotros, el India Oscar 86, el cuarto de la lista. Fíjese que este radioaficionado ha grabado 4 o 5 frecuencias, 5, por cada satélite, para ir corrigiendo el efecto Doppler. Y si miran en VHF, prácticamente no cambia la frecuencia. Es crítico el ajuste de frecuencia tanto en B como en U cuando uno comunica en telegrafía o en banda lateral única. Pero en los inicios lo más probable es que uno solamente esté usando frecuencia modulada. Aparece allí, además de los satélites en la tabla, la Estación Espacial Internacional, en su uso como satélite. La Estación Espacial tiene diversos sistemas. Actualmente está funcionando como repetidora, como satélite. Hace unos días transmitía imágenes en Barrio Lento, lo habrán visto en el grupo. En otros momentos hay posibilidad de comunicar directamente con los astronautas. A veces es cuestión de suerte y otras veces están programadas esas comunicaciones con los astronautas. Siempre que pasa la estación espacial, uno tiene que tratar de llamar en la frecuencia de su vida a ver si hay alguno desocupado, así aburrido, que quiera comunicar con un radioaficionado. Las últimas recomendaciones: conocer de antemano mi ubicación, mi grid locator, abrir el squelch, ponerlo ahí, que aparezca la lucecita que dice ocupado, que dice busy. Busy no significa baja señal, sino ocupado. Es decir, lo que lo ocupa es la señal de ruido blanco, ¿no? Tener en cuenta el horario siempre UTC. Siempre el satélite se usa el horario UTC, no el horario local. En los programas de computadora hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Que el programa esté de acuerdo con el horario de la propia computadora. Yo normalmente la computadora que uso para comunicar, satélite o cualquier otro modo, ya la tengo en horario UTC. Y es conveniente sincronizar el reloj de la computadora con algún reloj de internet, o un reloj que uno pueda recibir por radio en 10 megaciclos. Hay un reloj de precisión, porque eso es crítico para el paso del satélite. También es conveniente mirar de antemano, asegurarse de la frecuencia del satélite y que esté operativo, o que no haya una restricción para el uso. Hay algunos satélites que se los ponen en stand-by para que puedan recuperar las baterías. Hay satélites que solamente están activos cuando reciben la luz del sol. Hay otros satélites que dejaron de funcionar porque se pusieron cortocircuitos las baterías. Las baterías se abrieron después y funcionan nuevamente. Y recordar poner los tonos, si se usan, fijarse bien eso antes del paso del satélite. Hay equipos que cuando uno cambia de frecuencia se le borra el tono.
Y hay satélites que exigen un tono de acceso y un tono de operación. Ese tono de acceso es para activarlo, porque si está 10 minutos inactivo, se apaga solo para no gastar al cohete las baterías. Y es conveniente no transmitir si no lo escuchás. Eso es norma, pero yo generalmente pruebo. Si el satélite me dicen que no funciona, yo pruebo a ver si funciona. A no ser que digan que no hay que usarlo. Y otra cuestión es difundir entre la comunidad de radioaficionados la necesidad de respetar las bandas para satélites. Y eso es importantísimo. Porque si uno hace una rueda local en la frecuencia del satélite, no solamente está interfiriendo, sino que normalmente está transmitiendo con más potencia de la que el satélite permite aceptar. Y yo he puesto ahí al final, nota N dice, es práctica corriente entre algunos operadores de satélites grabar los comunicados pasando luego los datos al libro de guardia para no complicarse demasiado durante el comunicado. Ya todos tienen prácticamente celular, tienen la función de grabar, pueden grabar con el celular. Mientras van mirando el mismo celular, el programito que instalaron ayer para la clase de hoy. Bueno, hasta aquí llega mi exposición por el momento. Después, si hay algo más que agregar, lo agregaría y estoy atento si hay alguna otra pregunta. Alberto, muchas Sí, gracias. Impecable la exposición. Aprendimos mucho. Hasta lo que ya tenemos la licencia, aprendimos un montón de cosas que no sabíamos. Escuché hace poco que se activó, se despertó de vuelta el LUSAT, que le dio luz solar y emitió baliza, ¿puede ser? Y después tenés un par de preguntas ahí. sí. Yo alcancé a ver los reportajes de escucha de la baliza. Lamentablemente el programita que yo puse me emite justo en la frecuencia del EUSAT un tono. Así que mientras va siguiendo el satélite va cambiando el tono y claro, para mí resultó imperceptible la baliza. Pero en la página de EUSAT hay reportes de que la han escuchado nuevamente, sí. Hay Dale. preguntas, Sebastián. Muchísimas gracias. Hay preguntas, Alberto. Sebastián, Permiso, buenas noches, ¿se me escucha bien ahí? se escucha muy bien. 5 horas 5. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Primero la clase espectacular, lo que hemos aprendido de satélite. Nunca me hubiese imaginado que arriba de nuestra cabeza estaba circulando tanta información y que además teníamos acceso a poder comunicarnos con los satélites y utilizarlos como repetidora. La pregunta mía es la siguiente. Yo tuve hasta hace un par de semanas un equipo Vivanda, un Yedro, lo conoció Fabián, lo vio por fotos, qué sé yo, un Yedro Vivanda de 25 vatios que, bueno, peleó en una lucha contra alto voltaje y perdió. Pero digamos, ese equipito, para poder utilizarlo, al ser Vivanda, ¿tendría que trabajar con una antena Vivanda también? Porque tengo una sola entrada de antena para poder alimentarlo. Esa es la pregunta y muchas gracias por la clase. Sí, es conveniente a ese equipito ponerle una antena Vivanda y un pequeño duplexor. En las páginas de AMSAT, perdón, hay información suficiente para armar un duplexor. Son 6 bobinitas y algunos 5 o 6 capacitores. Se puede hacer fácilmente. Si no, en UHF son 3 longitudes de onda de B, así que buena recepción se logra también con una antena apropiada para emitir en B, escucha también en U. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si se les surge una pregunta luego, la pueden hacer. Maximiliano. Yo tengo una preguntita antes de retirarme. Sí. Aproximadamente cuánto duraría un contacto con un satélite? Más o menos para tener una idea. Bueno, actualmente el contacto es lo más breve posible. Señal distintiva
y reporte de señal. Cuando yo comencé se podía conversar. Hay por ahí en internet una grabación de una comunicación a través de la Estación Espacial Internacional que dura 15 minutos en su pasada, y ahí estamos conversando. Se nota bien allí que en un momentito yo no llego bien a la Estación Espacial Internacional y aparecen varias estaciones más que después, bueno, achican un poco la posibilidad de continuar con la rueda. Pero actualmente está uno muy limitado en los satélites de órbita baja. Desde ya que el satélite geoestacionario que tienen en África, en Europa, allí están las horas conversando, porque además tienen un ancho de banda muy grande. Pero lo usual ahora son contactos muy breves. En los satélites a los que se accede en banda lateral inferior y repiten en banda lateral superior, todavía se pueden mantener algunas conversaciones de 3, 4 minutos si no está muy ocupado el satélite. Ahí está más que clara la pregunta. Bueno, ahora va a continuar Marcos. Algunas cuestiones se repiten y hay otras cuestiones que son nuevas, ¿no? De todas formas, estamos atentos los dos para todas las preguntas que quieran hacer luego.